En controversia. Te hablaremos de los temas que causan más revuelo en la sociedad, pero abordados de una forma casual, en donde te sentirás identificado y encontrarás información que te ayudará en tu diario vivir. Disfruta con nosotros En Controversia. Hola, ¿cómo están? Gracias por conectarse a esta nueva edición de su podcast En Controversia. Como ya saben, les saluda Julia Murillo y es un placer poder tenerlos en este espacio en donde tratamos temas controversiales. Y hoy hablaremos de uno que precisamente ha provocado bastante controversia. Hablaremos sobre Cuties o Guapis, como se le tradujo en España, una polémica cinta que fue estrenada en Netflix y que ha causado demasiados comentarios negativos. Pero los voy a poner un poquito en contexto para aquellas personas que a estas alturas no sepan qué es Cuties. Bueno, Cuties es una película que se estrenó en Francia y que ganó un premio por la dirección en Sundance Institute, en este festival. Sigue la historia de una niña de 11 años llamada Amy que lucha por encontrar su lugar al crecer en un suburbio pobre de París. En casa, Amy tiene que complacer a su familia, que son musulmanes practicantes de Senegal, pero finalmente consigue un grupo de amigas que tienen su propio conjunto de baile y desafía las estrictas reglas familiares. Esto un poco para ponerles en contexto, son un grupo de niñas, pero la historia se centra en Amy. Y la directora de esta cinta es Maimouna Doucouré. Ella dijo en una entrevista con Netflix que este film incorporaba elementos de su propia infancia. O sea, ella quiso representar parte de su infancia y de sus luchas en Amy. Entre estos dos modos distintos de feminidad, uno dictado por los valores tradicionales de su educación senegalesa y musulmana, y el otro por la sociedad occidental en la que le tocó crearse a raíz de la separación de sus padres. Y bueno, pues este film, como les comentaba, fue estrenado en Netflix en agosto. Y fue estrenado en septiembre y su póster fue presentado en Netflix en agosto, y desde que se publicó el póster y desde que se mostró la sinopsis, la reacción de la mayoría de las personas fue de rechazo. Y pues bueno, los que ya han visto esta cinta entenderán de qué les estoy hablando, y los que no, pues quiero contarles un poco de mi experiencia al ver esta cinta. Básicamente eso quiero contarles en este podcast, y quiero también darles otra información que es muy valiosa. Vamos a tener la participación de una persona que tiene algo importante que aportarnos en este podcast. Y bueno, yo quiero comenzar comentándoles que antes de ver esta película, no me sentía cómoda con la idea de sentarme y ver esta película. Yo soy mamá, tengo 2 niñas en edad de escuela, y la verdad es que, siendo honesta, me hacía sentir incómoda y bastante ansiosa la idea de sentarme a ver la película. Lo hice por fines profesionales y pues también para hablarles con mayor concepto sobre la película. Pero bueno, finalmente estoy aquí hablándoles de eso, y pues antes de sentarme a verla, me aseguré de que mis hijas no estuvieran ahí alrededor. Traté de buscar una hora en la que ellas están en sus clases ahorita, en sus clases virtuales, en su cuarto, y yo me fui para la sala, y ahí tuve este espacio sola para poderla ver. Pues no quería que ellas vieran nada de eso, la verdad, no quería que observaran nada de esto. Yo ya había visto los avances de la película, y la verdad es que estaba bastante horrorizada con la cinta. Y pues bueno, en las primeras escenas
todo va bien, normal de la película. Igual yo no dejaba de sentirme ansiosa, un poco incómoda por lo que se venía, por lo que yo ya sabía más o menos de lo que se trataba la película. Y bueno, las primeras escenas, bien. Luego, ahí las escenas van como subiendo ahí de tono en el tema de que se vuelven un poquito más explícitas y son más inapropiadas. O sea, son niñas de 11 años las que están siendo retratadas en esa cinta, y así va avanzando una escena tras otra. A medida avanza la historia de Amy y a medida ella va tratando de encontrarse y de descubrirse y pues de entender que es esta parte sexual que pues en ella se despierta al conocer a estas otras niñas en su escuela. Entonces, a medida que van pasando esas escenas, la incomodidad en mi caso fue mayor. La verdad es que no es nada agradable ver a niñas en poses sexuales, porque son poses sexuales, de actos sexuales, a pesar de que se mezclan con el baile. No son poses naturales para una niña de 11 años, porque una niña de 11 años no tiene por qué estar teniendo relaciones sexuales o pensando en tener relaciones sexuales. Es una niña todavía. Es una niña y se pierde todo el concepto de la niña, se les roba en esa película. Y pues bueno, creo también que lejos del propósito que buscaban los creadores en esta película, que lo que ellos intentan es hablar sobre la hipersexualización, y yo lo pondría entre comillas, crear conciencia alrededor de este tema. Creo que lograron completamente lo contrario. Es más, yo me preguntaba cada vez que miraba a las niñas en esas diferentes poses, cómo sus papás permitieron que ellas grabaran esas escenas. O sea, los hijos son el tesoro más grande que tenemos los padres, y no me imagino tener que estar de acuerdo con que mis hijas, y en este caso son niñas, pero pueden ser varones también, estén en esas poses, en esas tomas, en esas escenas. La verdad es que no lo entiendo. No entiendo, porque son objeto y son material para pedófilos. Eso era lo que sentía una y otra vez, cada vez que las escenas iban avanzando. No podía concebir cómo Netflix se había prestado, como, bueno, más bien sí lo entiendo, son productos que venden y que muchas veces van más allá de lo que realmente, del impacto que dicen que quieren generar. Realmente se trata de todo lo contrario. Y a la vez sentía también mucho pesar por estas niñas y por el mensaje tan nocivo que se está lanzando a las niñas y a los jóvenes con este tipo de producciones. Hay tanto contenido cada vez, siento que hay cada vez más contenido pornográfico para los niños, que los lleva a un mundo de adicción. Y si muchas veces para los adultos la pornografía se vuelve una adicción, no digamos para un niño, ¿no? O sea, siento que se convirtió en eso esta película, y sobre todo en lo que les decía atrás, material para pedófilos. No hay tantos comentarios en Netflix de personas con esta orientación hacia los niños, que mencionan que ven a las niñas en esa cinta como máquinas sexuales, y que no se sienten, obviamente no se sienten mal de verlas de esa manera, porque creen que las niñas se sienten de esa forma y no están pensando que es actuación. Ellos creen que eso es realidad, todo lo que se plasma ahí. Entonces se me hizo eterna la cinta. La cinta dura 1 minuto 36, una hora con 36 minutos, y la verdad se me hizo eterno porque el mensaje es ambiguo y las imágenes son explícitas.
Entonces, no creo para nada que sea necesario realmente poner sobre la mesa este tema de la hipersexualización de las niñas de esta manera. Sin duda alguna, como madre, no sé, tal vez como apasionada del cine, me gusta el cine también. No soy una cinéfila, pero sí me gusta el cine. Igual considero que esto es pornografía infantil. Y bueno, les mencioné al inicio que teníamos la participación de una persona. Ella es Jacqueline Salgado, ella es actriz hondureña y también es una activista y es miembro de varias organizaciones que velan por los derechos de los niños alrededor del mundo y estas organizaciones que hacen conciencia sobre la trata de niños, ¿verdad? Esto que es un mercado enorme, y quiero que escuchen lo que ella nos tiene que decir. Hola, ¿qué tal, Julia? Le agradezco la invitación. Lastimosamente no puedo estar ahí con ustedes en vivo, pero con gusto desde acá les mando mi audio y espero que se pueda escuchar bien. Pienso que la película Cuties no es una manera de criticar el sexualismo en menores. Al contrario, es una manera descarada de facilitar el acceso a pedófilos para conseguir material de menores que están en pocas prendas, que tienen bailes sugestivos y poses sugestivas. Y estos pedófilos no van a enfrentar ninguna repercusión por estar viendo a estas niñas, porque las están viendo por la web. No he visto la película, pero no tengo que ver una revista pornográfica que salen poses pornográficas en una revista como para saber el contenido de ello. Cada vez esta gente quiere más y lo que comienzan es un contenido ilegal que al final son los niños. Del 5 al 8% de la población son adictos y pasan de 11 a 12 horas viendo pornografía. Estamos hablando ya de los que son adictos. Y esto es un dato escalofriante, la verdad. Es curioso, otro dato que he estado viendo, ya les voy a decir las estadísticas. En las estadísticas de pornografía en línea, el 25% son solicitantes que buscan sexo. El 35% de las descargas es por sexo. 40 millones de estadounidenses dicen que visitan regularmente los sitios pornográficos y el 70% es de 18 a 24 años, los que lo visitan una vez al mes. Y los mayores consumidores de pornografía en internet son hombres de 35 años para arriba. Y estos hombres ya son adictos a la pornografía y son los que buscan a los niños, a los menores. Que estos niños, como vuelvo a decir, son secuestrados y expuestos a la pornografía para ser vendidos. Y solo es un clic de un botón de internet para que un niño entre a un link o a una red social para que un pedófilo lo encuentre, increíblemente lo encuentra en un clic. Y estos datos me asustan. Estos son depredadores que andan allá afuera buscando a los niños y a jóvenes, los pedófilos. Y de eso, la película, lo que está pasando es que la película, en vez de dar, yo lo comparo así. Es como que si yo quisiera hablar del no maltrato animal y hago un documental terrorífico del maltrato animal y de cómo y cada manera de cómo se maltrata a un animal, y la gente que está obsesiva en maltratar a los animales van a tener ideas de cómo hacerlo. Eso no es una manera de enseñar a ¿cómo se llama?, al no sexualismo. Esta película, por eso lo digo, para mí está hecha para los pedófilos. Muchas gracias, Jacqueline, por su aporte. Muchísimas gracias. La verdad que los datos que nos brinda son bastante importantes y a la vez escalofriantes. Resulta bastante preocupante ver la situación
actual del mundo alrededor de los niños y la seguridad y todo lo que debemos hacer los padres también por empaparnos acerca de estos temas y estar conscientes de que tenemos que cuidar a nuestros niños, de que nuestros niños no tienen por qué tener un teléfono, de lo que representa para ellos toda esta información que hay en internet. Y bueno, para cerrar yo quiero decirles que como madre definitivamente no recomiendo que vean esta película. También se lo digo a aquellos que son solteros y no tienen hijos, la verdad no se están perdiendo de nada. Solo porque la mayoría esté viendo esta película no quiere decir que todos tenemos que subirnos a la ola y ver la película. En este caso, pues yo les decía, lo hice por fines profesionales, para poderles hablar con propiedad, pero la verdad es que esta película, lejos de aportar para evitar y crear conciencia sobre la hipersexualización de las niñas, para mi parecer aporta todo lo contrario. Entonces creo que la mayoría de las personas se pueden llegar a sentir como yo al ver esta película. Definitivamente no la recomiendo. Y bueno, hasta aquí este podcast. Quiero darles las gracias e invitarlos a que estén pendientes de las redes sociales de Diario La Prensa para las siguientes ediciones de los podcasts en controversia y de toda la información que les compartimos a través de la plataforma también de Diario La Prensa. Yo los dejo hasta aquí, esperándolos en una nueva edición, así que muchas gracias. En controversia. Te hablaremos de los temas que causan más revuelo en la sociedad, pero abordados de una forma casual, en donde te sentirás identificado y encontrarás información que te ayudará en tu diario vivir. Disfruta con nosotros en controversia.